Hoy comenzamos con una nueva carta. Nos parece que seguimos casi en la misma, pero en realidad es la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro. Y a modo de introducción, la mayoría de los eruditos está de acuerdo en que Pedro escribió esta carta desde una prisión en Roma. Eso es muy interesante. Pedro no estaba en un hotel bajo el aire acondicionado y tranquilo escribiendo. No es que esté mal escribir debajo del aire acondicionado, pero el contexto probablemente era muy diferente. Pedro estaba a punto de enfrentar una muerte inminente. Su muerte se acercaba. Y según la tradición, poco después de que él escribió esta carta, esta epístola, fue martirizado. La tradición nos cuenta que fue crucificado boca abajo. Algunos dicen que por pedido de él, porque no se sentía digno de morir en la misma forma que murió su Señor. ¿Cuál es el contexto y el propósito de esta carta? Bueno, advertir contra las enseñanzas falsas y la influencia de los falsos maestros que estaban surgiendo. Estos falsos maestros negaban la segunda venida de Cristo y promovían el libertinaje moral. Argumentaban que no había consecuencias por vivir de manera pecaminosa. Pero Pedro exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estas son las últimas palabras en la carta. No vamos a hacer spoiler porque alguien más predicará en unas semanas, pero cierra la carta pidiéndole a la congregación que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Estas son las últimas palabras que tenemos escritas de Pedro, y después de eso vino su muerte. Trágica muerte a los ojos humanos, pero gloriosa muerte a los ojos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Pedro en esta carta? Él enfatiza la importancia de la verdad y la santidad, que van de la mano. Advierte sobre los juicios y destrucción que vendrán sobre los falsos maestros y también sobre todas las personas que los siguen. Pedro anima a los creyentes a vivir una vida de virtud. Y justo en el pasaje que hoy nos toca vamos a hablar de esas virtudes. Les anima a ser diligentes en su crecimiento espiritual y resalta la necesidad de recordar las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Advierte sobre los peligros de desviarse de la verdad y caer en el engaño. Y esta carta en ese sentido es bien diferente a Primera de Pedro, su primera epístola. Primera de Pedro fue escrita para animar a los cristianos que estaban sufriendo, especialmente la persecución que se venía. Segunda de Pedro fue escrita para exponer a los falsos maestros. Primera de Pedro se enfoca en la supremacía de Cristo y enseña que la segunda venida está cerca. Segunda de Pedro enfatiza las razones por las cuales el retorno inminente de Cristo aún no ha ocurrido. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente al texto. Vamos a comenzar leyendo la introducción, la salutación de Pedro a su carta. Voy a leer segunda de Pedro 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pedro dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Pedro entiende dos cosas, que la fe que tenían estos receptores de su epístola es la misma fe que él ha recibido, es la misma salvación que él tiene. Y deja en claro que la fe es algo que recibimos. La fe que hemos puesto en Jesucristo nos ha sido dada, fue un regalo de Dios. En Efesios 2, 8, 9, todos conocemos este pasaje, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, haciendo referencia a todo el combo de la salvación, incluyendo la gracia y la fe,
no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Pedro no es que se apuró y escribió esta frase, y quizás podría haber escrito otra, porque ¿para qué vamos quizás a malentenderlo? No, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo planeó que estas palabras estuvieran en la epístola, para que nosotros las estudiemos. Y Pedro le dice, los saluda, les dice a los que han recibido una fe como la nuestra. Nosotros respondemos a la gracia de Dios con fe, pero esa fe no se genera en nosotros, no nace de nosotros, no parte de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Nosotros, naturalmente, no tenemos la capacidad intelectual de confiar en Cristo, porque tenemos el entendimiento entenebrecido. Nosotros no tenemos la capacidad moral de poner nuestra fe en Cristo, porque nosotros no deseamos confiar en Cristo. Y no tenemos la capacidad espiritual de ver la gloria de Cristo, porque Satanás nos tiene cegados. Romanos 9, 14 al 16, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, nosotros podemos entrar en debates teológicos, podemos armar denominaciones, nosotros podemos escribir sobre el tema, pero nadie puede eliminar las palabras que están en la palabra de Dios. Nadie puede eliminar los versículos que se encuentran en la palabra de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento. Esa fe que nosotros ponemos en Cristo es recibida mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora, una vez más, Pedro no se equivoca al escribir esto, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y él deja bien en claro desde el comienzo de su carta que Jesucristo no es un maestro más, Jesucristo no es simplemente un guía espiritual más, Jesucristo es Dios y Salvador. La gramática del griego antiguo prueba que Pedro dijo que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. No puede ser entendida de otra forma. La expresión demuestra que Jesucristo es el Dios de los cristianos. Y Dios no puede mentir, y Dios no puede negarse a sí mismo, y Dios no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. Si Jesús dijo que Él iba a volver, Jesús va a volver porque Él es Dios. Pedro arranca fuerte la carta. Dios te dio a Jesucristo, Dios te dio la gracia, Dios te dio la fe, Dios te dio la justicia y Dios te dio salvación. Es como si Pedro dijera, ánimo hermanos, ánimo. No importa que estén sufriendo por la persecución, no importa que los falsos profetas los estén atacando, ánimo hermanos, la salvación pertenece a nuestro Dios. Que dicho sea de paso, ese será uno de los cánticos que vamos a tener en la eternidad. La salvación pertenece a nuestro Dios. Filipenses 1:29, Pablo dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Tanto la fe es un privilegio dado por Dios, que podamos creer en Cristo, viene de Dios, así como el sufrir por Él es un regalo de Dios. Las dos cosas no son muy aceptadas en nuestros días. Que la fe que tenemos es un regalo de Dios, no es aceptado. Y que sufrir por Cristo es un regalo de Dios, tampoco es aceptado. Pero vamos a proseguir en la carta, versículos del 3 al 9. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor.
Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, que carece de estas virtudes, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Realmente me encanta este pasaje, fue un gozo estudiarlo, prepararlo. Es una carta de ánimo, a pesar de que es una carta de corrección y de denuncia a los falsos profetas y las falsas enseñanzas, pero es una carta de ánimo que va de la mano con su primera carta a estos cristianos que estaban siendo perseguidos y sufriendo por su fe. Pedro les anima a crecer en la fe y a vivir una vida piadosa y fructífera. Y recuerden, esto es lo último que Pedro va a escribir, o por lo menos inspirado por el Espíritu Santo, es lo último que vamos a tener de él como palabra de Dios. Y él les anima a esta congregación, crezcan en la fe, tengan una vida piadosa y una vida fructífera. Cada cristiano ha obtenido la misma valiosa fe que ha obtenido el apóstol Pedro. Muchos, a lo largo de la historia, han visto a Pedro como el primer papa, como un santo, ¿verdad? San Pedro y gente, pero él tiene la misma fe que tenemos nosotros, o tuvo la misma fe que tenemos nosotros, tuvo la misma salvación que tenemos nosotros, recibió la misma gracia que nosotros hemos recibido. Y él colaboró con su salvación, con el mismo pecado con el cual colaboramos nosotros, que es lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación. Pedro enfatiza la importancia de crecer en las virtudes cristianas. La fe, la bondad, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor. Y dice que Dios nos sostiene con su divino poder. Spurgeon dijo, poder divino. ¿Qué cuestiones estupendas son captadas en ese término? Poder divino. Esto es lo que escarbó hasta lo más profundo de la tierra y el mar. Poder divino. Esto es lo que guía la marcha de las estrellas en el cielo. Poder divino. Es lo que sostiene los pilares del universo y lo que un día los sacudirá y apresurará a todas las cosas a ser de la nada que eran naturalmente. Todas nuestras bendiciones vienen a nosotros por medio de su divino poder. Es a través de su poder que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana piadosa. Y me encanta como Pedro lo dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dios ya nos ha dado lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que es agradable a Él. Dios, en su misericordia, nos permite conocer a Cristo. Está hablando de un conocimiento exacto, completo y profundo, comenta un comentarista bíblico llamado Bloom. No se refiere a un conocimiento casual. Pablo escribe a los filipenses en Filipenses 3, del 8 al 10, y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pedro sabía la bendición que era conocer a Cristo. Pablo sabía de la bendición que era conocer a Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y profundizar. Debemos de anhelar y tener una pasión por conocer a Cristo. Que Dios nos permita, en su bondad, en su misericordia, que Dios nos permita tener pasión por conocer a Cristo como tenía Pablo. Que Dios nos dé amor por su palabra y por la oración para poder conocerlo más, que Dios nos dé amor por su iglesia, que podamos congregarnos fielmente, que podamos involucrarnos en su servicio para conocerlo más.
Luego Pedro dice que Dios nos ha llamado y que ese llamamiento se nos ha llamado por su gloria y excelencia, versículo 3. Y este no es un llamado general para todos los pecadores, es un llamado directo, particular al corazón de quien es escogido por Dios. No es un llamado externo de un predicador que te anima a venir a Cristo, como cuando un evangelista simplemente llama a las personas a que pasen al frente, o que levanten sus brazos, o que entreguen su vida a Cristo. Es un llamado interno que hace el Espíritu Santo a aquellos a quien el Padre ha predestinado. Este no es un llamado que puede ser rechazado por los corazones rebeldes. Como dijo Charles Spurgeon, la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la habilidad aún de vencer nuestra resistencia natural a ella. Este es un llamado donde Dios declara: esta alma es mía, yo la he comprado con la sangre de mi Hijo. Y es su posesión adquirida, y Él la compra para su placer y para su gloria y para exaltar su gracia. Y nosotros no somos soberanos para poder decir: no quiero. Es un llamado irresistible, eficaz, interno, individual, particular, que precede a la justificación del pecador. Y ustedes miran, ¿de dónde sacas todo eso? De la Biblia, hay versículos que hablan de todo eso. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Se te fue dado un llamado para que tengas comunión con Jesucristo. Gálatas 1:15 al 16 dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie, dice Pablo. Ahora, prestemos la atención una vez más, porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Esto no lo dijo un teólogo, esto no lo dijo un reformador, no lo dijo un puritano. Esto no marca una línea teológica, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Gálatas 1:15 al 16. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Pablo reconoce no solo que fue llamado antes de que él naciera, él reconoce que ese llamado viene de la gracia de Dios, y sino que también que Dios le tuvo que conceder revelarle a su Hijo Jesucristo. Porque si Dios no tenía a bien revelarle a su Hijo Jesucristo, o como en otros versículos va a decir que si Dios te concede arrepentimiento, si Dios no concede esas bendiciones, entonces nosotros naturalmente no vamos a poner nuestra fe en Cristo, porque naturalmente no vamos a desear tener comunión con Cristo. Y acompáñenme ahora sí a un pasaje que justamente estamos en el mismo espíritu. Hans compartió en la bienvenida, Romanos 8, 28 al 30, donde se nos va a echar un poco más de luz también sobre este llamado interno del Espíritu Santo al que ha de ser creyente. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La mayoría de las personas, ahí para el versículo, ¿verdad? Es ese que dedicamos cuando mandamos una carta a alguien que está enfermo o algo. Cuando alguien pierde el trabajo le mandás. Pero el versículo sigue. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Esto se le conoce como la cadena dorada de la salvación. Dios te conoció, Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó y Dios te glorificó. Déjenme hacer un pequeño comentario, breve de estas cosas y luego seguimos. Dios te conoció. No está hablando de un conocimiento meramente informativo, no es un conocimiento intelectual, porque Dios conoce absolutamente a todas las personas que existen en este mundo, pero no todas las personas son predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas. Si no, creeríamos en una salvación universal. Está hablando de un conocimiento
íntimo. Dios decidió tener intimidad con vos. Dios decidió tener una relación personal contigo. Dios quiso estar en vos y que vos estés en Él. Por eso hay personas a las cuales en un día Jesús les va a decir, nunca los conocí. Ahora, ¿Jesús no sabía el nombre de ellos? Claro que sí. ¿Jesús no sabe las enfermedades que tuvieron? Claro que sí. ¿Jesús no sabe cada uno de sus pensamientos, de sus palabras antes que llegaran a su boca? Claro que sí. Pero ¿por qué les dice nunca los conocí? Nunca tuve intimidad con ustedes, nunca tuve nada que ver con ustedes, nunca tuvieron nada que ver conmigo. Entonces, Dios decide conocer y todos a esos que conoce, no a algunos, los predestina, les fija un destino de antemano. Y a todos estos que les fija un destino de antemano, los llama. Y a todos los que llama los justifica, o sea, les imputa la justicia de Cristo. Y a todos los que justifica, los que le imputa la justicia de Cristo, a todos los que declara inocentes, santos, los glorifica. Pablo lo dice en pasado porque es un evento, si bien es futuro, pero es un evento que ya pasó, es un evento seguro. Vas a ser glorificado en la práctica, pero ya estás declarado, vas a ser, esto es un hecho. Se glorificó. Dios también nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Ya ahora en 2 de Pedro, capítulo 1 nuevamente. Dios también nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Dios nos ha dado muchas hermosas promesas. Dios nos prometió estar siempre con nosotros. Dios nos prometió que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Nos prometió que no habría condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Nos prometió la gloria eterna para que lleguemos a participar de su naturaleza divina. Romanos 8, 17 al 18 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces tenemos promesas de una gloria venidera. Entonces, a la luz de esa gloria venidera es que los problemas actuales, los sufrimientos actuales, las traiciones actuales, las circunstancias adversas actuales, no pueden ni llegar a ser comparadas con esta gloria que ha de ser revelada. Pero ¿por qué nosotros podemos gozarnos entonces en estas tribulaciones? Porque tenemos una promesa hecha por Dios. Tenemos muchas promesas, pero en este caso una promesa de gloria venidera, promesa de perdón, promesa de redención total. Tenemos una garantía de salvación, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no es caprichoso. Entonces, si Dios prometió, Dios va a cumplir. Ahora tenemos esta expresión en el texto que habla de participar de la naturaleza divina. ¿Qué significa participar de la naturaleza divina? Si agarrás a algún pseudo predicador por ahí medio distraído, te va a decir que somos Dios en la tierra, que somos Jehová Junior, que vamos a heredar un planeta, te diría un mormón, no sé, y vamos a ser dioses. Bueno, evidentemente eso no significa. Dios es amor, nosotros participamos de una relación de amor con Él. Dios es glorioso, nosotros estaremos en gloria con Él. Dios es santo, nosotros somos declarados santos y debemos de vivir en santidad. Tenemos comunión con Dios. Participamos en muchos aspectos de esta naturaleza divina que Él nos ha revelado. Dice Romanos 1 que aquello que es invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen visibles. Pero nosotros que estábamos privados de su gloria, que estábamos destituidos, que no teníamos acceso a Él, ahora nosotros participamos de su naturaleza divina. Nosotros participamos, aún tenemos los frutos del Espíritu, nosotros nos convertimos en templo del Espíritu. Entonces, ¿cómo se debe de ver, cómo luce una vida de un cristiano que participa de la naturaleza divina? Esto es muy fuerte. Nosotros salimos por la calle y bueno, si la carne es débil, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos hacen lo mismo, no hay nadie perfecto. Tendremos que salir a la calle y decir, yo soy cristiano, Dios me ha dado fe a mí, me ha regalado fe, me ha dado gracia, me ha escogido, me ha salvado. Esta salvación es segura, porque no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, y me hace partícipe de su naturaleza divina. Si vas a pecar, reconoce que pecás porque querés.
porque te gusta y porque no amas a Dios tanto como deberías de amarlo y porque nos amamos a nosotros mismos más. Es muy fuerte, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se ve? Debemos de escapar de la corrupción de este mundo. Este mundo está corrupto, eso no hay dudas, no hay que profundizar en eso. Basta mirar las noticias un segundito, hablar con las personas un segundito, escuchar las historias. Este mundo está corrupto. Pero nosotros debemos de escapar de la corrupción de este mundo, que se da debido a los malos deseos o deseos pecaminosos o concupiscencia de las personas. Eso está en el versículo 4. Debemos ser diligentes. El crecimiento en la vida cristiana no sucede de la nada. ¿Por qué Pedro está hablando de la elección divina? Porque debemos de fortalecernos en esta elección divina. ¿Y por qué si es un regalo la fe y si la salvación es un regalo y parece casi que somos robots, no tenemos que hacer nada? Bueno, ese evidentemente no es el propósito de esta doctrina y lo vamos a ver. Pero el crecimiento espiritual no sucede de la nada. No es que me levanto a ver, Dios, si querés dame amor, si no, no tengo amor para los demás. No funciona así. Porque la responsabilidad humana nunca es eliminada, anulada, opacada por la soberanía de Dios. Entonces nosotros somos responsables y Dios nos llama a la responsabilidad. Por eso una persona, nosotros la llamamos al arrepentimiento para que venga Cristo. Ahora, nosotros sabemos que Dios tiene que otorgarle el arrepentimiento, pero esa persona es responsable de arrepentirse. ¿Entra eso en nuestra mente completamente? Y no entra, porque nosotros adoramos a un Dios que es infinito. No es 2 más 2 es 4, no, es un Dios eterno, infinito. Por eso lo adoramos, por eso quedamos, wow, qué salvación tan grande que tenemos. Entonces la vida espiritual no pasa así, no es que me voy a quedar quieto y van a venir las virtudes cristianas. Yo tengo que ser diligente. Debemos de ser diligentes en nuestro caminar con el Señor, debemos de ser esforzados. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Tenemos que comenzar a caminar con el Señor por fe. Pero esa fe nunca viene sola. Somos salvos solo por la fe en Cristo. Solo por la fe. Pero esa fe que nos ha sido dada, que nos ha sido otorgada, que es un regalo del Señor, nunca viene sola. Produce cambios, produce frutos, produce arrepentimiento. Es una fe que persevera, que permanece, que nos cambia, que nos va santificando. Le sigue la virtud a la fe. Le sigue el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y por sobre todas las cosas el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y a propósito, no estoy hablando del amor a uno mismo. Ese ya tenemos demasiado. Tenemos que crecer en amor a Dios y amor hacia los demás. Nosotros ya nos amamos muchísimo. Creámosle a la palabra del Señor. Pero debemos de crecer en ese amor. Juan escribe en su primera epístola, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto y no amas a tu hermano a quien has visto? O sea, convivís con él, lo ves ahí, sabés que es una persona débil igual que vos, que está en la lucha, un simple ser humano, un simple mortal. Pero a ese no lo amás, pero a Dios que no has visto sí lo amás. Entonces el amor es parte también de las virtudes cristianas que se espera de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana completa en todo sentido. Comentarista bíblico Kenneth West dijo: los griegos usaban estas palabras dominio propio para describir a alguien que no era gobernado por el deseo sexual. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día? Que las personas no tienen dominio propio, especialmente en esa área. Pero esto es una virtud de la vida cristiana. Entonces, naturalmente tenemos la capacidad de pecar, claro que sí, pero nosotros también tenemos la capacidad de tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos por qué estar satisfaciendo los deseos de la carne, todo lo contrario, nosotros tenemos que vivir para exaltar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, para no entristecerlo, no debemos de apagarlo. Él es una persona. Ahora, podemos usar estas cualidades para medir nuestro caminar cristiano. Estoy enfocándolo en los versículos 8, 9. Pues estas virtudes, el estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Porque el carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Estas virtudes están en nosotros y deben de abundar en nosotros. Y de esa forma no vamos a ser estériles, no vamos a dejar de dar fruto. Vamos a crecer en el verdadero conocimiento de Jesús. Y no nos vamos a olvidar de la purificación que se hizo de nuestros pecados. Hay muchas personas que viven como si no fueran cristianas, porque simplemente parece que llegan a convencerse de que quizás no son cristianas y de que realmente el evangelio no tuvo efecto y están desanimados porque pierden de vista la obra que Dios hizo en su vida. Rechazan la gracia de Dios porque por sus esfuerzos humanos están tratando de mantener la salvación. Y están siempre con ese miedo de perder la salvación. Entonces, hay 7 días en la semana, 14 cultos hacen igual. Y vienen todos los días, están en la iglesia y van a orar un montón de horas. No es que no sea bueno orar, pero la motivación, ¿cuál es? Van a orar un montón de horas para que Dios los acepte, y van a leer la Biblia para que Dios los acepte, y van a tratar de hacer... Es como los testigos de Jehová que tienen que ir puerta por puerta para ganar su salvación. Entonces, no hay diferencia cuando no nos acercamos a Dios por su gracia, cuando no nos acercamos a Dios por la fe. Cuando olvidamos que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. ¿Qué va a producir eso en mí? ¿Que yo viva pecaminosamente? No. Eso es un corazón realmente que no conoce a Dios. Cuando vos conoces a Dios y reconoces el sacrificio que Él hizo por vos y cómo te salvó y de dónde te salvó y la fe que te ha regalado, entonces vos vas a querer vivir una vida que sea para su agrado y eso es una motivación. Él perdonó todos mis pecados y este pecado que estoy cometiendo ahora o este pecado que estoy a punto de cometer, también Él lo perdonó. Y eso me tiene que dar vergüenza a mí para no pecar más y para apartarme del pecado, no para, bueno, ya está todo perdonado. El que piensa así es un corazón que no conoce, que no ha apreciado el sacrificio de Cristo. Si estas cosas abundan en nosotros, es evidente que no estamos ociosos en nuestra vida espiritual. Si tenemos estas virtudes, es obvio que no estaremos sin fruto en nuestro conocimiento de Jesús. Pero muchos cristianos no se caracterizan por estas virtudes. Y en gran parte es porque no conocen a Dios profundamente y no conocen a profundidad el Evangelio, que arranca con la gracia de Dios, con la elección divina, con una fe que ha sido otorgada. Porque como les dije, hay un propósito por el cual la Biblia nos habla de esas cosas. Y no es entrar en debates, no es discutir, no es mostrar cuántos versículos sabemos o cuán intelectuales somos. Están ahí para que nosotros nos podamos regocijar en la obra de Dios y en el carácter de Dios y que podamos reconocer también cuál era de verdad nuestra naturaleza pecaminosa. Muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Estas virtudes, dice Pedro, deben abundar. No deben estar presentes solo una vez en cuando. Deben abundar en nosotros. Y el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista corta o es directamente ciego. Si estas cosas nos faltan, demuestra que tenemos problemas de vista. Tenemos la vista muy corta y somos incapaces de ver a Dios o de ver el alcance del Evangelio. Solo nos vemos a nosotros mismos y fijamos nuestros ojos en nosotros. Hemos olvidado que fuimos purificados de nuestros antiguos pecados. Cuando olvidamos que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados, nosotros perdemos de vista la esperanza que tenemos. ¿Por qué tengo la esperanza de un día estar en gloria y que se va a revelar una gloria sin precedentes y que voy a ser partícipe de una gloria cuyo valor es mucho más que los sufrimientos actuales? ¿Por qué puedo tener esa esperanza? Porque mis pecados han sido perdonados. Porque mi pasado ha sido purificado. Si yo tuviera que cargar con mi pecado, si vos tuvieras que cargar con tu pecado, entonces no tendríamos ninguna esperanza. Segunda de Pedro 1, 10, 11. Pedro dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esto es lo lindo de predicar versículo a versículo, libro por libro, cronológicamente. Que nosotros nos acercamos al texto y lo que el texto dice, eso es lo que tenemos que estudiar, profundizar, aplicar y predicar.
Entonces, no es que yo soy fanático de este tema y que vamos a hablar todos los días de este tema. Cuando la Biblia habla de este tema, hablamos de este tema. Si estuviéramos en un pasaje donde dice arrepentite, cree en Jesús, dejá los malos caminos, estaríamos predicando eso y apuntando a la responsabilidad humana. Pero si la palabra de Dios exalta la elección divina, entonces vamos a exaltar la elección divina, independientemente si me gusta o no, si la entiendo o no, porque es lo que la palabra enseña. Pedro dice acá claramente que debemos de hacer firmes nuestro llamado, del cual ya hablamos, y elección. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado y que somos elegidos? Haciendo estas cosas que nos cuenta de los versículos del 5 al 7. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dios sabe quiénes son suyos, de eso no hay duda. Pero muchas veces nosotros podemos hasta dudar de nuestra propia salvación. Entonces Pedro dice, ustedes encárguense de hacer lo que tienen que hacer, vivir la vida cristiana. Porque en ese preocuparte y en ese estar dudando y en ese estar cuestionándote, estás improductivo, no das fruto y no tiene ningún beneficio. Entonces dedícate a agregar a la fe que decís tener, agregale virtud, agregale conocimiento, agregale amor, agregale afecto fraternal, agregale dominio, agregale. Y vas a ver cómo vas a estar seguro de tu salvación. ¿Por qué nosotros muchas veces dudamos? Porque nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Al ver estas cosas en nuestras vidas, podemos confiar de que estamos en Cristo, porque naturalmente nosotros no vamos ni a querer estar en estas cosas, ni vamos a tener la capacidad de practicar estas cosas. Sabemos que nuestro estilo de vida apunta al Evangelio. Y no estoy esperando ser perfecto. Seguimos dependiendo de la gracia de Dios, seguimos dependiendo de su misericordia. Sabemos que Dios sigue obrando y que acá en esta tierra nosotros lamentablemente vamos a tener que convivir con nuestra naturaleza pecaminosa y con una sociedad pecaminosa y que lamentablemente quizás vamos a caer y vamos a pecar contra Dios. Pero hay un estilo de vida, hay un cambio, hay una dirección a la cual apunta nuestro corazón. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Demuestra que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Lo notamos en Romanos 8, 28, aquellos que han sido llamados conforme al propósito. Para un cristiano debe ser evidente en todo que ha nacido de nuevo. Si somos llamados, si somos elegidos, si hemos nacido de nuevo, eso se demuestra en nuestra manera de vivir, que tiene que ser diferente a las personas a nuestro alrededor. Dice Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Al buscar estas cosas nos mantenemos sin tropiezo. Crecimiento y progreso continuo en la vida cristiana es la manera segura de evitar el tropiezo. Vos no querés tropezar, entonces dedícate a las virtudes cristianas. Crecimiento y progreso, crecimiento y progreso. Biblia y oración. Congregate, compartí el Evangelio. Es cristianismo básico, siempre decimos. No hay mucha ciencia. De esta manera nos será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Viví de esta forma y es como las puertas del cielo se te abrirán de par en par. Ahora, no es que las puertas se van a abrir por tu actuación acá en la tierra o por las obras que haces. Para nada, creo que es claro que somos salvos por la gracia y por la fe. Pero la gran recompensa de estar firmes en nuestro llamado, en el llamado que Dios hizo particular para tu vida. Dios te llamó a vos. No a todo el mundo, Dios amó al mundo. Vamos a ser honestos, nadie se siente amado. Es como cuando las mujeres dicen, somos todas hermosas. Eso no te anima, vamos a ser honestos, ¿verdad? Ahora, si viene alguien, el chico de tus sueños, príncipe azul, y te dice, sos hermosa, entonces, me siento hermosa, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. Dios amó al mundo, Dios ama a todos. No, Dios te amó a vos y te llamó a vos y te eligió a vos y te dio fe a vos, porque Él quería tener intimidad contigo y que estuvieras en la eternidad con Él, para Él poder gloriarse en la gracia que derramó en tu vida. A vos, no a todos, a vos, a mí. La gran recompensa de estar firmes en nuestro llamado y elección es entrar al cielo de manera gloriosa y no como por fuego.
1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través de fuego. Nosotros no queremos tener esa entrada al cielo. Nosotros queremos tener una entrada para la honra y gloria de Dios. F.B. Meyer dice, la idea de amplia y generosa entrada era la de un conquistador romano llegando a la ciudad, bienvenido por cantantes y músicos quienes se unirán a él en una procesión feliz y gloriosa a la ciudad. No es que nosotros estamos pensando nosotros mismos que cuando entra el cielo quiero que todos estén así, se abran las puertas de par en par y todos coreen mi nombre. No, no es eso. Es que yo quiero vivir un estilo de vida que le dé honra y gloria a Dios. Y quiero llegar al cielo para darle, si algo tengo, si tengo una corona, si tengo una flor, lo que sea, yo la quiero tirar a los pies de Jesús para exaltarlo a Él, porque Él hizo todo posible. ¿Cómo será tu entrada al cielo? ¿Entrarás salvado pero como por fuego o recibirás una recompensa? ¿Entrarás como un desconocido en total anonimato? ¿O serás recibido por cientos de personas a las cuales fuiste de bendición? ¿Habrá alguien esperándote en el cielo? Quizás alguien que puso su fe dada por Dios, por gracia, pero porque vos le compartiste el Evangelio. Quizás te precedió, está antes en el cielo, hay alguien que te va a estar esperando. Gracias. Mira dónde estoy. Gracias. Una vez más cito a Spurgeon, él dijo, se dice que la entrada será ministrada a nosotros. Eso me da una dulce pista de que Cristo abrirá las puertas del cielo. Pero el tren de virtudes celestiales, las obras que nos persiguen, irá con nosotros y nos guiará a la entrada. Son nuestras virtudes cristianas que nos aseguran y dan calma a nuestro corazón de que somos cristianos y de que hemos sido llamados y elegidos. Así que, hermano, fortalecete en la elección divina. Profundizá en el Evangelio. Abrazá todo el Evangelio. Abrazá la soberanía de Dios y gozate en que Dios particularmente, individualmente, derramó su amor por vos, su gracia por vos y te dio la fe a vos para que vos puedas estar con Él. Porque si no, nunca ibas a estar con Él. Dios hizo eso. La salvación pertenece al Señor. Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y para terminar me gustaría que me acompañen a un pasaje que no podemos dejar de leer en este tema. Efesios 1 del 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esto es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Y en esto tenemos que fortalecernos y afirmarnos. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor, un amor particular, nos predestinó para ser adoptados, para que podamos llamar Padre a nuestro Dios. Y todo esto fue para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, Dios te escogió por gracia, Dios te conoció, Dios te predestinó, Dios te dio a Jesucristo, Dios te llamó, Dios te regeneró, Dios te dio la fe, Dios te justificó, Dios te purificó, Dios te selló, Dios te dio su poder, Dios te hizo partícipe de su naturaleza divina, Dios mandó a su Espíritu Santo a morar en vos, Dios te glorificó, Dios te abrió las puertas de par en par del reino celestial. Afirmémonos en su verdad, fortalezcámonos en su llamado y en su elección divina, como Pedro le dice a sus receptores. Amén. Oremos.